La cuarta unidad tiene que ver con el tema relacionado con la construcción de escuelas para la diversidad, en la cual abordaremos las temáticas relacionadas con la gestión para el cambio, el liderazgo, la importancia de cambiar las prácticas, el proyecto educativo para la diversidad y el seguimiento y evaluación para el cambio. En el primer tema relacionado con la gestión para el cambio, se pretende entregar un enfoque transformador de la escuela, abordando concepciones referidas a la política, la cultura y la gestión escolar, las cuales son las que permiten y facilitan el desarrollo de este tipo de escuelas inclusivas. Su propósito es construir las condiciones para que todos los alumnos que experimentan presiones de exclusión puedan participar en contextos comunes de enseñanza. Es una manera de ver la escuela, que requiere de una profunda revisión de las prácticas actualmente en uso y que exige cambios profundos en la utilización de los recursos disponibles. Sin embargo, existen evidencias de que una orientación como la planteada puede contribuir a mejoramientos de la escuela que beneficiarán a muchos niños y niñas y quizás a toda la comunidad educativa. Es llevar a cabo un proceso de revisión y análisis de sus escuelas, de modo que a partir de dicho conocimiento puedan plantearse las necesidades reales de cada institución y que exigen un cambio para avanzar hacia una escuela inclusiva, ante lo cual hay que elaborar estrategias en este sentido. Este enfoque transformador de la escuela entiende una escuela inclusiva como aquella que se caracteriza por la voluntad de hacer efectivos los derechos de la educación, a la igualdad de oportunidades y a la participación de todos y cada uno de los niños y niñas. Se entiende por escuela inclusiva aquella donde se considera que la enseñanza y el aprendizaje, los logros, las actitudes y el bienestar de todos los jóvenes son muy importantes para la planificación y organización de dicha institución. Son escuelas que no seleccionan, que no escogen, que se hacen cargo de todos los niños y niñas de su comunidad y que se preocupan de cada uno de ellos, apoyándolos cuidadosamente en sus aprendizajes. Escuelas eficaces, donde se hace seguimiento y evaluación constante en el progreso de cada estudiante, identificando a los alumnos con dificultades para seguir el ritmo de los demás, detectando a los que no asisten regularmente o al alumno de culturas ajenas a la cultura mayoritaria. Todo esto con el objeto de programar los apoyos, el seguimiento y la evaluación constante de los progresos de cada estudiante. Este enfoque comprende que para el compromiso con la inclusión pueda transformarse en una verdadera acción. Este debe permear todos los aspectos de la vida escolar. No se puede referir a una tarea aparte o a un cargo o a una persona. Más bien se ubica en el corazón mismo de todo el trabajo de la escuela, siendo un elemento fundamental de la planificación del sistema escolar y debe ser llevado a cabo por aquellas personas que tienen la responsabilidad en el liderazgo y la gestión escolar. Es lograr hacer realidad el principio de equidad, lo cual implica avanzar hacia el desarrollo de escuelas que eduquen a todos sus alumnos, respetando y valorando su diversidad, entendiendo esta como una fuente de enriquecimiento y de oportunidad de mejorar
los aprendizajes de todos los alumnos. Es empezar a hablar de avanzar hacia el desarrollo de escuelas inclusivas. Analizando estudios realizados en otros países sobre escuelas con experiencias exitosas, se hace cada vez más evidente que cada escuela tiene su dinámica, sus tradiciones y creencias, y que los cambios van adquiriendo características muy propias a esa realidad. La revisión de la dinámica interna de estas escuelas ha permitido deducir elementos y factores comunes, sin por eso dejar de lado la especificidad de cada una. Un aspecto importante tiene que ver con la actividad de valoración de la diversidad, que surge desde el Sistema Nacional de Educación de los países, de modo que progresivamente van avanzando en la eliminación de las barreras relacionadas con el currículo, las normas de evaluación, promoción, certificación y la formación de los procesos. Sin embargo, es de conocimiento general que las actitudes no se cambian por decreto. Una escuela que desea avanzar hacia un enfoque inclusivo requiere de apoyo tanto desde el sistema como de la propia gestión de sus autoridades inmediatas. Es así que si no existen compromiso y liderazgo hacia el cambio de parte de las autoridades educativas, la motivación y esfuerzo por sí solo de profesores y estudiantes difícilmente logrará modificar en profundidad la cultura de esta escuela. De la misma manera, si los docentes no se motivan y no valoran en su real dimensión la diversidad de sus alumnos, se verán obstaculizados los procesos de cambio al interior de la escuela. Desde el Sistema Nacional de Educación de los países latinoamericanos se han producido condiciones que progresivamente están permitiendo avanzar y perfeccionar los procesos de atención a la diversidad. Entre ellos se pueden mencionar la creciente descentralización de la educación, que facilita grados cada vez mayores de autonomía y participación en las escuelas, creando la posibilidad de desarrollar verdaderas comunidades inclusivas. El desarrollo de currículos oficiales que permitan la universalización de las adaptaciones curriculares. La flexibilización de las políticas de evaluación. La creciente promoción de la discusión de la atención a la diversidad en el contexto de educación regular. El rol clave de organismos internacionales, especialmente de la UNESCO, en la coordinación de representantes de los ministerios de educación en los países de la región. El desarrollo de alianzas estratégicas y redes de apoyo entre países. UNESCO, 1991. La obligatoriedad de la educación básica, que en algunos países se ha extendido a la enseñanza secundaria, es una oportunidad para que la comunidad exija mayor diversidad de ofertas educativas. A partir de la investigación de seguimiento realizados a determinadas escuelas, AINSCO en el 2001 afirma que se han podido determinar ciertas pautas o condiciones de organización que facilitan la ejecución de acciones innovadoras en los profesores que pueden transformarse en prácticas más inclusivas, lo cual exige un proceso de transformación que surge a partir de cuestionamientos acerca del modo de actuar, de estructurar la organización escolar, centrándose en determinar aspectos como las pautas de liderazgo, los procesos de planificación,
Las políticas de formación, que son aspectos que están muy relacionados con las políticas de formación permanente, las cuales influyen en los procesos y en los cambios de escuelas. Al referirnos de la gestión escolar, es entender que consiste en avanzar hacia el desarrollo de escuelas de calidad, lo cual requiere de contextos educativos cuyo clima organizacional promueve y facilita prácticas inclusivas. La forma y naturaleza de estos contextos positivos pueden variar y depender de las creencias, tradiciones y expectativas que los actores tengan sobre las tareas que realizan. Indican ciertas pautas y condiciones de la organización que parecen facilitar el que los profesores estén dispuestos a asumir riesgos en los procesos de enseñanza y aprendizaje que ellos gestionan. Toda institución requiere de organización y movilización de recursos en función de sus objetivos y metas. Las acciones en las escuelas son generalmente deliberadas, por lo que implican procesos de pensamiento, reflejan normas, estrategias, supuestos o modelos del mundo en el cual se opera. Por eso se puede decir que la gestión en las escuelas es la capacidad de criticar las representaciones mentales de los miembros de la organización. La gestión se focaliza a través de la comunicación, a través de la cual se percibe a las personas actuando mediante compromisos adquiridos en la conversación. La gestión se entiende como la capacidad de generar y mantener conversación para la acción. Existe la visión de que la gestión se centra en los procesos que vinculan al aprendizaje. Desde una perspectiva que concibe la acción de la gestión como un proceso de aprendizaje en relación a los distintos aprendizajes, sistemas, estilos, capacidades, objetivos o metas, tanto hacia el interior de la escuela como hacia el entorno. En esta misma línea se explica el aprendizaje como el proceso de expansión de las capacidades de obtener lo que deseamos lograr. La gestión no solo es una elaboración personal, sino que se constituye y se verifica en la acción. Existen diferentes visiones de la gestión evocadas, pero a la que nosotros hacemos referencia y sobre la cual estamos trabajando es la que tiene plena incidencia sobre los temas del aprendizaje, la generación de valores, la visión compartida, las interacciones sociales y las representaciones mentales. La práctica de la gestión escolar se refiere a las actividades de planificación, ejecución y evaluación que los directivos y profesores tienen que desarrollar para llevar adelante sus proyectos educativos y curriculares. Entendiendo la gestión como aquel proceso que involucra tanto acciones de planificación como administración,
tareas que implican a los equipos directivos realizar una serie de operaciones de ajuste, tales como lograr la visibilidad política del proyecto, adecuar las necesidades de ejecución del plan con los cursos disponibles, conocer las competencias del personal y organizar los recursos humanos para llevar adelante el plan y dar cumplimiento a las metas establecidas. La ejecución de un plan se debe hacer mediante un proceso dinámico y flexible. Requiere de liderazgo y talento político para encararlo adecuadamente, así como para responder oportunamente a situaciones emergentes, reorientando el proceso cuando sea necesario. En el proceso de cambio hacia escuelas inclusivas, uno de los factores esenciales para avanzar en un estilo de gestión colaborativo, donde se trabaja con las personas, apoyando los procesos y dinámicas propias de cada escuela y cada uno de sus miembros. AINSCO describe 5 categorías para gestionar cambios en una escuela. El primero, relacionado con la comunicación con las personas, en el cual se resalta la importancia de establecer y mantener las relaciones de trabajo y entre colegas. Segundo, adoptar una perspectiva general de la escuela, para lo cual es necesario disponer de una visión general de la escuela, de sus proyectos, de sus programas y de sus acciones. Implica compartir sus apreciaciones con los otros, recoger información formal e informal y analizarla con los demás, lo cual nos permitirá tener mayor claridad en cuanto a los recursos existentes en la escuela y diversas modalidades de acceder a ellas. Tercero, mantener el impulso de cambio y que lo más difícil es iniciar. Es poner el problema y solicitar ayuda. Y una vez que se hace eso, elaborar el plan de mejoramiento. Cuarto, supervisar la marcha del proceso de cambio. Es revisar, evaluar cada uno de los procesos que están ocurriendo y el modo de implementar los proyectos en cada escuela. Es reconocer los progresos, redactar informes sobre las acciones llevadas a cabo y, en definitiva, evaluar la marcha de sus respectivos proyectos. Quinto, establecer un clima adecuado durante el desarrollo, teniendo en cuenta que las escuelas cuentan con instancias de formación para promover el proyecto, para lo cual hay que ofrecer un plan de capacitación para hacer frente a los diferentes cambios. Hay que promover las conversaciones en la escuela, un intercambio de ideas, socialización de los problemas y tomar acuerdos conjuntamente. Llevar a cabo negociaciones entre docentes, directivos, estudiantes y padres de familia. Generar procesos de desarrollo que permitan afrontar los desacuerdos, los desaciertos de los grupos o personas que no ceden en sus posiciones, siendo necesario generar procesos de mediación y negociación para la solución de los conflictos.
El segundo tema sobre el cual vamos a tratar es el liderazgo en la escuela. Este esfuerzo por consensuar e inspirar el cambio se relaciona con el concepto de liderazgo, entendido como los procesos utilizados para influir en un grupo. El modo de unir los esfuerzos tratando de conseguir una finalidad común. El liderazgo es un elemento clave para el éxito escolar. Tiende a apartarse de la identificación exclusiva de esta función con el director y comienza a plantearse el liderazgo como una capacidad que puede estar al alcance de todos y en todos los niveles de la comunidad escolar. Es un concepto que dista de los conceptos tradicionales de jerarquía y control y se orienta fundamentalmente hacia enfoques que enfatizan la participación, el compromiso y la responsabilidad ante los resultados. Es llevar a las escuelas a revisar la gestión y la forma en que el liderazgo puede ejercerse de manera más compartida. En procesos de cambio se hace necesario disponer de diversas estrategias que permitan crear un clima de confianza y colaboración para que este nuevo enfoque de liderazgo pueda ser posible. El tercer tema tiene que ver con la importancia de cambiar las prácticas. Para lo cual es necesario afrontar exitosamente los cambios. En algunas instituciones hay profesores que son más conscientes que otros de la importancia de su propio desarrollo profesional. Abordan su trabajo con una actitud de cuestionamiento, intentando explorar nuevas posibilidades y encontrar nuevas formas de enseñanza que mejoren sus prácticas habituales. Asimismo, algunas escuelas logran crear mejor que otras una atmósfera propicia para el desarrollo profesional. Cuando se estudian los medios para transformar la práctica, las actitudes de los individuos y la atmósfera reinante en la escuela constituyen factores importantes para conseguirlo. El cambio de las prácticas también implica comprender la naturaleza del cambio. Y para ello, mejor la índole del cambio, es conveniente reflexionar sobre la experiencia propia. Piense, por ejemplo, en algún intento por introducir una nueva forma de trabajo en clase. ¿Qué tal resultó la experiencia? ¿Se logró el cambio? ¿Cuánto tiempo tardó? ¿Hubo aspectos por mejorar? Piense después en su reacción ante un cambio propuesto o impuesto por otra persona. Y realice este tipo de preguntas. ¿Qué tal resultó? ¿Cómo reaccionaron? ¿Cuáles fueron sus impresiones? De esta forma nos permite comprender que esa naturaleza y concepción del cambio tiene que ver con el incorporar nuevas ideas o formas de trabajo en la escuela. Y que es muy posible que el cambio
sea conocido como un cambio de aprendizaje, como un proceso, como toma de tiempo, como un hecho que puede provocar confusión y al mismo tiempo que puede ser doloroso. Se habla de que el cambio es aprendizaje. ¿Por qué? Porque implica aprender nuevas formas de pensar y de actuar. Significa que cuando tratamos de entender cómo afrontar un cambio, analizar lo que ya sabemos sobre el aprendizaje, puede apartarnos de ideas provechosas. Esto significa que las escuelas deberíamos ser sitios en que los profesores aprendan de la experiencia, de la misma manera en que ellos esperan que sus alumnos aprendan de las tareas y actividades que se llevan a cabo. De hecho, podemos afirmar incluso que aquellos profesores que consideran que están aprendiendo en clase tienen mayores posibilidades de facilitar el aprendizaje de sus alumnos. Así pues, cuando se desea mejorar algún aspecto de la práctica docente o innovar, conviene tener presente que uno también está aprendiendo, que cada día es una experiencia y que debe ser o tener la capacidad de reconocer de que cometemos errores, pero que podemos enmendar y formular estrategias. Lograr crear algo provechoso y beneficioso tanto para los estudiantes como para los docentes, con condiciones propicias para el aprendizaje y que busque no solo mejorar el propio desempeño docente, sino que produzca una gran satisfacción personal y que de igual forma se observen los resultados en los estudiantes. También se considera el cambio como un proceso y no como un suceso. Al referirnos a los cambios significativos que implican la adopción de nuevas maneras de pensar y de formas diferentes de trabajar en clase, es importante observar que esto es más bien un proceso y no un suceso. Las ideas básicas no cambian de un momento a otro, ni tampoco se aplican a las ideas nuevas en un abrir y cerrar de ojos. En realidad los cambios se producen de modo secuencial. Antes de comprender el nuevo enfoque y dominar perfectamente su aplicación, habrán pasado por un periodo de ensayo y error, de posibles confusiones, de dificultades y de vez en cuando de júbilo. Es poco a poco como el cambio y los resultados satisfactorios harán tomar sentido y una mayor confianza y aceptación personal. Es con el tiempo que la nueva práctica y sus principios acaban por formar parte de ustedes mismos, vinculándose e integrándose con otros aspectos de su práctica y su manera de pensar. El cambio toma tiempo. Aceptar que los cambios significativos en la enseñanza se producen como parte de un proceso nos lleva a considerar otros aspectos. Que el cambio toma tiempo. Por consiguiente, afrontar el cambio
exitosamente nos lleva a que seamos conscientes de la importancia del factor tiempo, principalmente en relacionados aspectos fundamentales. La necesidad de disponer del tiempo necesario para asumir nuevas ideas y practicar nuevas habilidades. La necesidad de reconocer que la asimilación de nuevas formas de trabajo requiere de tiempo. En algunas oportunidades, la presión ejercida por plazos demasiado breves o por desconocimiento de la innovación propuesta pueden producir tensión, ansiedad y reacciones negativas al proyecto. La plena adopción de una forma de trabajar puede demorar entre 3 a 5 años. Sin embargo, es habitual que los plazos planteados sean más breves. También es muy cierto que el cambio puede provocar confusión. Luego de un largo proceso de aprendizaje llamado cambio, suele ser en la práctica una fuente de confusión. Cuando los individuos intentan relacionar las nuevas ideas y formas de trabajo con sus experiencias, preferencias y prejuicios personales, suelen transformarlas en algo más aceptable, adaptando el propósito original, pudiendo convertirlo en algo muy diferente al final del proceso. Y todo ese proceso de transformación ha estado impregnado de confusión, lo cual ha generado tensión y en algunas oportunidades algunas actitudes de rechazo frente al proceso y al proyecto que se lleva a cabo. El cambio también puede ser doloroso y este es el efecto que se percibe en las personas. Por lo general, los seres humanos prefieren permanecer como están. Cambiar exige correr riesgos, por lo tanto se prefiere evitarlo. Es mucho más seguro seguir siendo el mismo. Además, adoptar algo nuevo significa a menudo desprenderse de otra cosa, y esto puede ser doloroso para algunos de los miembros de la comunidad educativa. En la importancia del cambio de las prácticas también se resaltan aquellos obstáculos que no permiten generar este cambio. Y entre estos encontramos algunos tipos, como la falta de comprensión. Para adoptar un nuevo trabajo es necesario comprender básicamente en qué consiste, cuál es el propósito y por qué es y cómo es. Sin esa comprensión es probable que el interés sea limitado y el esfuerzo inexistente. Otro de los obstáculos es la falta de actitudes necesarias. Esto está muy relacionado con las competencias. Puede suceder que uno comprenda que tiene que cambiar y cómo se debe hacer, pero considere que no posee las competencias necesarias para hacerlo. Es posible además que el ritmo de ejecución impuesto por los coordinadores no dé espacio para adquirir las aptitudes necesarias, y esto lleva a crear un clima de tensión y dificultades. Es sencillamente reconocer que no estamos preparados para asumir el cambio. Otra de los obstáculos son las aptitudes prevalecientes, ante las cuales hay que reconocer que a veces los principales obstáculos para la superación
son los creados en nuestra propia mente. Son barreras que nos colocamos a nosotros mismos y que no nos permiten soñar ni ver más allá de lo que tenemos. Otra de las barreras está relacionada con la insuficiencia de recursos. Se puede tener comprensión sobre lo que se va a hacer, las competencias necesarias, pero a veces hay instituciones en las cuales no se cuenta con los recursos suficientes para desarrollar este tipo de proyectos. Teniendo en cuenta que todo este cambio implica una transformación, generación e innovación, necesariamente porque no se cuenta con recursos de tipo económico, recursos del personal disponible, recursos de los materiales, lo cual no permite desarrollar y ejecutar el proyecto que se ha diseñado. Otro de los obstáculos al cambio es la organización inadecuada, la cual está directamente relacionada con los procesos de gestión, administración y uso de los recursos para el desarrollo de este tipo de proyectos. El cuarto tema que hace parte de esta unidad está relacionada con el proyecto educativo para la diversidad. Si se pretende elaborar un proyecto educativo que contemple la atención a la diversidad, es indispensable interrogar a los distintos actores y, en definitiva, recoger información sobre lo que ellos opinan acerca de la institución escolar, su organización, sus prácticas pedagógicas, su clima social, entre otros aspectos. El proyecto educativo es el instrumento a través del cual la escuela define su identidad, clarifica a los actores las metas de desarrollo institucional, orienta los distintos procesos que ocurren en el establecimiento educativo, da sentido y racionalidad a la gestión para el mediano y largo plazo, permitiendo la toma de decisiones curriculares en torno al aprendizaje y la formación de los alumnos, articulando iniciativas innovadoras. En resumen, ordena las grandes tareas de las instituciones en torno a objetivos compartidos. El proceso de elaboración de los proyectos educativos no suele realizarse con la plena participación de los distintos actores de la escuela. Con frecuencia ocurre que un grupo es el que asume la responsabilidad de preparar el documento, lo cual dificulta la aprobación del mismo por parte de los profesores, alumnos y padres, afectando el logro de los propósitos establecidos. El objetivo es invitarlos a reflexionar sobre el proyecto educativo de las escuelas, con la intención de avanzar hacia el desarrollo de una escuela inclusiva, que integra la diversidad, es decir, que se compromete con los aprendizajes de todos los alumnos, considerando sus diferencias étnicas, de género, sociales, de capacidad, de intereses, de religión, etc. La experiencia con otras instituciones nos muestra que las escuelas que cuentan con un proyecto educativo que ha sido elaborado participativamente y consensuado con la comunidad educativa,
mejora considerablemente la calidad de los aprendizajes de todos los alumnos. A continuación, se presentan algunas sugerencias generales que pueden servir de ayuda a las escuelas que intentan reorientar su proyecto educativo hacia un enfoque inclusivo. Estas sugerencias están basadas en las condiciones para un cambio exitoso que plantea la UNESCO en el material de las necesidades especiales en el aula. La primera de ellas, que hace énfasis con la claridad en el propósito de la misión, lo cual implica conocer y reflexionar sobre los principios de una educación inclusiva. Este es el punto de partida para toda escuela que desea orientar su proyecto a la luz de este enfoque. Es comprender el sentido y las implicaciones que tiene para la comunidad educativa llevar a la práctica los planteamientos de la educación inclusiva. Es indispensable para afrontar exitosamente los cambios. Las acciones que se adopten a través del proyecto educativo deben ser congruentes con la misión de la escuela, los valores y los principios de inclusión que se pretende promover. Segundo, formular objetivos viables. Es importante fijarse prioridades viables, teniendo en cuenta las necesidades y exigencias que demanda a la institución la implementación de este tipo de proyecto. Los objetivos deben ser acotados a tiempos reales, ya que esto estimula la participación. Si se siente que se pueden alcanzar. Tercero, generar una planificación colaborativa. Es definir las estrategias y planificar las acciones a desarrollar en las distintas dimensiones que abarca el proyecto: pedagógica, curricular, organizativa y comunitaria, las cuales deben ser coherentes con los principios y objetivos que se pretenden alcanzar y realistas en términos de sus posibilidades de implementación. Las actividades que se dedican o que se pretenden emprender deben tener en cuenta la diversidad de necesidades, las competencias e intereses de los distintos actores implicados en el proceso educativo: alumnos, docentes, padres de familia, administrativos. El proceso de planificación es imprescindible que se implique a todo el personal, que se intercambien opiniones y que se definan y acuerden las acciones a realizar. Es decir, la planificación debe llevar a la acción. Cuarto, motivación. Para estimular la participación, el compromiso y el esfuerzo en el desarrollo de un proyecto educativo inclusivo, debe existir una necesidad sentida de cambio por parte de todos los actores de las instituciones educativas. Quinto, el apoyo. Enfrentar con éxito los desafíos que demanda la atención a la diversidad implica asumir ciertos riesgos. El cambio supone muchas veces desprenderse de concepciones profundamente arraigadas, lo que genera temores e incertidumbres. Sentirse apoyados cuando se intenta modificar las formas tradicionales de enseñanza es una condición muy importante, especialmente en la etapa de puesta en marcha del proyecto. El asesoramiento y los comentarios positivos son muy valiosos. Es necesario, por lo tanto,
instaurar en la escuela un clima de apoyo que estimule a cada persona a experimentar nuevas maneras de trabajar. Sexto, recursos. Una tarea importante en la organización es cerciorarse de que existan los recursos necesarios para la ejecución del proyecto. Hay que establecer prioridades y metas a corto, mediano y largo plazo, tanto para los aspectos relacionados con la gestión del proyecto como el desarrollo curricular, adoptando decisiones relativas al uso del tiempo, a las funciones de cada participante y a la asignación de los recursos materiales necesarios. Séptimo, evaluación y monitoreo. Por último, es necesario definir indicadores que permitan la evaluación de la marcha del proceso, valorar los resultados e introducir las mejoras que se estimen convenientes. Consiste en dar respuesta a interrogantes como, por ejemplo, ¿se están alcanzando los objetivos fijados? ¿Qué medidas han resultado efectivas para dar respuesta a la diversidad? ¿Qué aspectos del proceso es necesario mejorar? Si es así, ¿cómo? ¿Qué opinan los actores de los resultados alcanzados? A continuación se presenta un diagrama que resume los hallazgos de acciones realizadas en diversos países acerca de las características de las escuelas eficaces, tomado del desarrollo de escuelas inclusivas de AINSCO 2001. Según esto encontramos que entre las características relacionadas con la misión común tenemos el liderazgo docente, objetivos claros, valores y creencias compartidas. En cuanto a las características relacionadas con el clima conducente al aprendizaje tenemos entorno físico, participación y responsabilidad del alumno, reconocimiento e incentivos, conducta positiva del alumno, participación y apoyo de padres y de la comunidad. Y dentro de las características relacionadas con el énfasis de aprendizaje encontramos un enfoque curricular constructivista, colegialidad y desarrollo del profesorado, expectativas elevadas y supervisión de la conducta y apoyo al aprendizaje. Finalmente, es necesario contemplar el tema relacionado con el seguimiento y la evaluación del La evaluación tiene que ver con el proceso del cambio educativo y ocupa un tiempo muy importante desde el mismo momento de la planificación de las acciones para cada año escolar, con el propósito de mejorar el aprendizaje y la participación de todos los miembros de la comunidad. Entre las ventajas de la planificación se relacionan directamente los procesos de cambio y de mejoramiento de los progresos de desarrollo de la escuela. En la etapa inicial, con la elaboración del plan de mejoramiento, se suelen generar tensiones y diferencias de opinión.
Pero frente a esto hay que generar la participación de todo el equipo de profesionales, de favorecer los acuerdos, de precisar los objetivos y de impulsar el proceso de cambio. Es un plan de mejoramiento cuya función es crear las condiciones para producir los cambios necesarios a partir de una estructura organizativa, una cultura de las escuelas, unos propósitos que favorezcan el aprendizaje y la participación, y que por lo tanto generan un clima de colaboración entre docentes, que es el que va a ayudar a enfrentar con éxito los desafíos que plantea la atención a la diversidad, de acuerdo a cada una de las fases fundamentales del plan, lo cual implica una evaluación inicial, una evaluación del proceso y una evaluación de resultados. Nos encontramos con estos tipos de evaluación. Una evaluación inicial cuyo objetivo es conocer en qué situación se encuentra la escuela antes de realizar un proceso de cambio. La detección de debilidades y problemas que enfrenta la institución es fundamental para establecer los objetivos de forma correcta y precisa para la definición del plan de mejora. ¿Qué se evalúa? Si esta etapa debe prolongarse, es necesario determinar con precisión las dimensiones que se van a evaluar. Los aspectos importantes a considerar son el sistema de participación y toma de decisiones, el papel que desempeña el equipo directivo y los profesores, el desarrollo curricular, los resultados del aprendizaje de los alumnos, cómo se realiza la atención a la diversidad, los métodos de enseñanza, de evaluación y aprendizaje, las expectativas sobre los aprendizajes de los alumnos, las relaciones entre directivos, docentes, estudiantes, padres de familia, la relación profesor-alumno. El otro tipo de evaluación es la que tiene que ver con la evaluación del proceso, la cual orienta la implementación de un plan de mejoramiento que requiere del esfuerzo sostenido y una evaluación continua del proceso de cambio. Una evaluación atenta y permanente del equipo directivo, docentes y estudiantes, que permita hacer ajustes necesarios en forma oportuna, lo cual exige cambiar estrategias y en algunas oportunidades buscar ayuda externa. Esta evaluación del proceso permitirá a todos los participantes conocer qué está sucediendo y qué consecuencias está teniendo el plan, no solo en relación con los objetivos inicialmente previstos, sino también con actitudes y valoraciones de aquellos que lo están llevando a la práctica. Es necesario valorar la eficiencia y las implicaciones que tienen las relaciones sociales y la cohesión de toda la comunidad educativa. Cuando se identifican
algunas dificultades o algunos problemas, es necesario el plan de mejoramiento y algunos programas y acciones encaminadas a resolverlos, como por ejemplo información en reuniones periódicas para estudiantes, docentes, padres de familia y directivos, conversaciones para informar sobre las acciones que se están llevando a cabo, contar o informar acerca de los avances que va teniendo el plan, reportes escritos de parte de los equipos de trabajo que determinan las tareas y el tiempo, implementar diferentes informativos, presencia del plan de los progresos, reconocimiento permanente a todo el equipo de trabajo. Y por último, tenemos la evaluación por resultados, que es la que se realiza al finalizar el año escolar, en donde se conocen los resultados que han obtenido en relación a los objetivos propuestos. Está relacionado con todos los objetivos alcanzados, el tener muy en cuenta los propósitos desarrollados y obtenidos, las causas y el impacto que ha tenido en la comunidad educativa. Incluye las conclusiones obtenidas a lo largo de todo el proceso. Es una reflexión que funciona para la solución de problemas y que busca dar respuesta a problemas de tipo administrativo y organizativo. Nos permite analizar modificaciones, cambios en el sistema de comunicación, cooperación y participación de toda la comunidad educativa, cambios en el sentimiento de pertenencia y compromiso, cambios en el equipo docente, cambio en el currículo, en la percepción y actitudes hacia la diversidad.